evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mancha. La evidencia de una verdadera transformación en Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Queremos tomar este momento al inicio del mensaje para reposar. Para en estos momentos cualquier preocupación, cualquier inquietud, poderla depositar en ti, Señor. Así que yo te invito, hermana, hermano, en estos momentos, cualquier carga que tú traigas, llévala delante de nuestro Dios, porque sus oídos están atentos, porque Él es sensible a tu necesidad, porque Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor y responder. Así que Dios, aquí está tu iglesia, Señor, levantando en silencio, en quietud, nuestro clamor a ti. Y queremos decirte, bendito eres, Señor, santo eres, digno de toda honra, gloria, alabanza, honor, porque tuyo es el reino, el poder, porque en ti, mi Dios, descansa toda la creación, porque todas las cosas son de ti, por ti y para ti. Y nos has dado el privilegio de reconocer esta gran verdad, de que las cosas no son respecto a nosotros, que no son para ni por nosotros, sino que es para la gloria tuya, Señor. Y que al reconocer esto, cada hombre, cada mujer alrededor del mundo, al levantar su mirada a ti y reconocer esta gran verdad, que todas las cosas son de ti, por ti y para ti, es que podemos entonces, mi Dios, comprender lo que es un hijo, una hija tuya, y comprender esta bendición que nos has dado, Señor, de ser portadores de este mensaje de redención. Prepara nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro mismo cuerpo, Señor, para estar atentos a tu palabra. Lo hacemos muy pocas veces a la semana. Comparado con todos los mensajes que recibimos a la semana, realmente tu iglesia está muy poco tiempo, Señor, abierta y sensible a escuchar tu palabra. Y tal vez por eso es gran parte de nuestros problemas. Ayúdanos a comenzar a cambiar esto, Señor, y que la balanza se comience a inclinar, a que pasemos más tiempo reflexionando en ti, en tu palabra, orando, clamando, y cada vez menos tiempo, Señor, en las cosas que nos distraen. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, y Comunidad Viva dice amén, amén y amén. Antes de iniciar el mensaje de hoy, ¿me pueden acompañar, por favor, a dar lectura al pasaje que es el fundamento de esta nueva serie denominada El fruto, la evidencia de una verdadera transformación en Cristo? Y es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y digo darle lectura porque yo espero que en poco tiempo lo podamos nosotros decir de memoria. Así que lo tenemos, Gálatas 5. Vamos a dar lectura versículos 22 al 23. Dice la palabra de Dios:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el mensaje que tenemos para este domingo se titula De la semilla al frutero. Y el propósito de este mensaje es trazar un plan de trabajo que nos lleve a entender que lo que lleva una semilla hasta finalmente llegar a ser una fruta y aparecer en un frutero es un proceso. Es un proceso. Es una serie de pasos que lleva la semilla a un frutero. Y el domingo pasado comprendimos, y creo que quedó muy claro, la gran oposición que experimenta el hijo y la hija de Dios para poder dar el fruto del Espíritu Santo. Pero ahora tenemos que entender el proceso que lleva una semilla hacia el fruto, para que al entender este proceso lo podamos aplicar a la vida del cristiano y comprender el proceso que nos lleva a ti y a mí, de la semilla que fue sembrada en nuestro corazón hasta dar el fruto del Espíritu Santo. Y como primera parte de este proceso, lo que tenemos nosotros que entender es cuál es la meta final de este proceso. ¿Cuál es la meta final? Porque si en el caso de una semilla es llegar a ser una fruta, debemos de responder, bueno, ¿cuál es la meta final del hijo y de la hija de Dios? Y te voy a poner el siguiente ejemplo para entender que realmente esto es lo primero que tenemos que estudiar. ¿Cuál es la meta? Porque si tú te propones, por ejemplo, saliendo de este lugar o el día de mañana, decirle a tu familia, hey, súbanse todos a la camioneta y vámonos. Y tu esposa te dice, ¿quieres que llevemos algo? No, súbanse a la camioneta, vámonos. Y comienzas tú a manejar y pasan 10 minutos y de repente la esposa te pregunta, ¿y a dónde vamos? Y tú le respondes, no sé, pero vamos. Y pasa una hora y los hijos te dicen, papá, ¿a dónde vamos? No lo sé, vámonos. Pero ¿a dónde nos llevas? ¿Cuál es la meta? ¿Tú harías eso? ¿Te sentirías cómodo con alguien que, no sé, vamos? Es necesario saber cuál es la meta, cuál es el destino, hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva papá. Porque si no trae confusión, porque si no comienza la esposa a hacer sus caras y ya empezó otra vez con sus locuras y los hijos, ay mi papá, de veras qué ocurrencias. Y de repente el papá manejando muy contento dice, híjole, ahora no sé qué hacer porque realmente ni yo mismo sé a dónde voy. ¿Verdad que no? Tenemos que establecer cuál es la meta. El hijo, la hija de Dios, tenemos que aclarar bien cuál es la meta hacia dónde vamos. Porque si en el caso de una semilla es llegar a ser una fruta, en el caso tuyo vamos a entender cuál es esa meta. Y les hago una pregunta, por favor, ayúdenme a responderla. ¿Cuál crees que es una de las cosas que mayor frustración nos da en la vida? ¿Cuál crees que es una de las cosas que mayor frustración le dan a tu vida? ¿Qué será? ¿Me pueden dar algunos ejemplos? Fracaso, decepción. ¿Qué te frustra? ¿Qué te desespera? Enfermedad. Muy bien. Por favor, relacionemos todo esto que hemos dicho, frustración, fracaso, enfermedad, con esta sencilla respuesta que creo que todos van a decir, oh sí. Porque todas esas cosas de frustración, de fracaso, realmente tienen que ver que lo que mayor frustración nos da en la vida es que las cosas no nos salgan como nosotros las planeamos. Que las cosas no nos salgan como nosotros queremos. Dime si eso no es una de las mayores causas de frustración. La mujer se levanta en la mañana y se ve al espejo. ¿Y cuál es su frustración? Que el pelo no me queda como yo quiero.
El hombre se levanta, ¿verdad? Y se sube a la camioneta y de repente prende el carro y bra, 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 bra. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a mi destino. Nos frustra cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos. Y aquí les hago otra pregunta. ¿Por qué no nos salen los planes como los planeamos? ¿Por qué no nos salen los planes como los planeamos? Te voy a dar algunas sugerencias. Por falta de planificación. Hay quienes no les gusta planear. Hay quienes quieren vivir la vida como venga, ¿verdad? Y esto trae mucha frustración. Hay veces que los planes no funcionan por falta de recursos. Podemos haber hecho un plan de trabajo muy específico, pero no hay recursos. Por falta de disposición también no cumplimos con nuestros planes. Puedes haber establecido un plan de trabajo muy claro, pero al día de mañana dices, dije que iba a comenzar hoy la dieta o iba a comenzar el ejercicio, pero mejor lo dejo para mañana, ¿verdad? O sea, no hay disposición, planeaste, pero no cumples con lo que planeaste. Por falta de habilidades, también los planes no nos resultan porque no tenemos habilidades. Porque alguien quiere decir, yo quiero ser una estrella de canto, ¿verdad? Y quiero cantar y no cantas. No tienes la habilidad, no tienes el don. Y como ya lo estudiamos, también nuestros planes no resultan. ¿Por qué? Porque tenemos una gran oposición. Hay una gran oposición para que tú y yo podamos cumplir con nuestros planes en Dios. Pero les pido por favor que me sigan en el siguiente razonamiento. Y este razonamiento lo quiero establecer como una manera de responder a por qué nos frustramos cuando nuestros planes no nos resultan como los planeamos. Y para iniciar esta parte, quiero pedirte que reflexionemos un poco respecto a esto que tú y yo conocemos como soñar. Soñar. Nosotros, los seres humanos, tenemos una particularidad que de manera general nos gusta soñar. ¿No es cierto? Nos gusta soñar. Ahora, ¿por qué nos gusta soñar? Porque en los sueños imaginamos cosas que anhelamos. Porque los sueños nos sacan de una realidad difícil que estamos viviendo y por unos momentos en lo que dura el sueño nos ilusionamos. Inclusive hay quienes no nada más sueñan cuando están dormidos, sino que aún despiertos sueñan. ¿Por qué? Porque es muy atractivo soñar. Repito, porque nos saca de la realidad en la que vivimos. No tengo recursos, no tengo dones, no tengo talentos, pero yo me imagino y sueño con llegar a alcanzar esos sueños y verme, no sé, en el estrellato, o verme en unas vacaciones, o comprarme una casa grande, o tantas cosas que soñamos. Hay quienes soñamos despiertos. Y yo quiero pedirte que me acompañes a Proverbios 13, el versículo 12, porque la Biblia nos habla mucho respecto a la influencia que tienen los sueños. Proverbios 13, versículo 12 nos dice: la esperanza que se demora, ¿qué dice? Es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ponle, árbol de vida es el anhelo, el deseo, el sueño que tienes cumplido. Y la Biblia nos está afirmando, esto es una gran verdad. Cuando no se cumplen nuestros sueños, hay tormento, pero árbol de vida cuando se cumplen. Pero ahora, yo les pregunto, ¿cuál crees tú que sea el primer requisito para que un sueño se haga realidad? ¿Cuál crees tú que es el primer requisito? Y sin ese requisito no vamos a poder avanzar para que un sueño se pueda hacer realidad. Lo primero que necesitamos es despertar. Lo primero que necesitamos hacer es darnos cuenta que tenemos que despertar. Porque a muchos les gusta soñar, soñar y soñar. ¿Por qué? Porque nos desconecta de esta realidad. Pero no vamos a salir del sueño si no despertamos.
si no abrimos los ojos una vez más a la realidad. ¿No es cierto? Mira, tú te puedes pasar gran parte de tu vida soñando y va a llegar un momento en el que vas a detenerte, vas a abrir los ojos, vas a despertar y te vas a dar cuenta de lo siguiente: que nada de lo que soñaste alcanzaste, y te vas a ver más viejo, más agotado, más cansado. ¿Por qué? Porque toda tu vida te la pasaste soñando. Necesitamos despertar, necesitamos decir: muy bien, tengo sueños, tengo ideales, es muy bonito soñar, pero tengo que abrir los ojos a la realidad y darme cuenta que si quiero que estos sueños se cumplan, tengo que comenzar estando despierto. Pero no nada más es despertar. Acompáñame ahora, por favor, al Salmo 37. Versículo 4. No nada más es despertar, porque ve lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 37, 4. Nos dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más, a esa palabra peticiones, ponle anhelos, sueños. Y nos dice que una vez que estemos despiertos, necesitamos poner esto en práctica. Deleítate en Dios. Una vez despiertos, Dios nos dice: deleítate en mí. En otras palabras, encuentra gozo, alegría, felicidad, realización, vida plena en mí, dice Dios. Y muchos pueden decir de labios para afuera: bueno, sí, Dios, yo me deleito en ti. Repito, de labios para afuera, pero la realidad es que lo que nos trae gozo, alegría, felicidad, realización, vida plena, son otras cosas que no son Dios. Y para demostrar este punto te pido que me ayudes. Por favor, ayúdame a mencionar algunas de las cosas que llenan tu vida de gozo y de satisfacción. Y por favor, no lo espiritualicemos. Cosas reales, tangibles, simples, sencillas. ¿Qué es lo que te llena de gozo, de felicidad? Ir de compras. Hasta a los hombres que tenemos ese estigma, ¿verdad?, que no nos gusta ir de compras. A mí me gusta ir de compras, nada más que determinadas tiendas, ¿verdad? A mi esposa le gusta ir a tiendas como, bueno, no digo nombres, pero de ropa. Y a mí me gusta ir a tiendas de electrónica, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Comida. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Todos decimos sí, comida, y ahorita ya queremos ir a comer. Claro que sí, son cosas que nos traen felicidad, una buena comida. ¿Qué más? Salir de viaje, ¿verdad que sí? El otro día estábamos platicando mi esposa y yo, y estábamos hablando: oye, ¿cuánto hace que no salimos de vacaciones? Pues desde que tenemos estos 3 pequeñitos. Y sí, es verdad, nos trae gozo salir de vacaciones, ¿verdad? ¿Te da gozo ver a tu bebé? ¿Te da gozo una caricia de tu pareja, un beso? ¿Te da alegría el poder ir a ver a un amigo, una amiga lejana, muy cercana, pero que estuvieron lejanos por un tiempo y que ahora lo puedes ver? Claro que sí, estas cosas nos dan gozo, pero también hay otras cosas, ¿verdad?, que el ser humano busca para alcanzar esta alegría y felicidad, como son sustancias tóxicas para nuestro cuerpo, relaciones tóxicas para nuestra vida, actividades malas para nosotros. Es cierto, hay hombres y mujeres que encuentran felicidad en practicar cosas que no son buenas. Pero lo que yo quiero que entendamos es lo siguiente: ponte a pensar de todas las cosas buenas y cosas que te traen alegría y gozo a tu vida, y date cuenta cómo detrás de todas esas cosas buenas está la mano de Dios que las está proveyendo. Dios no está peleado con que tú no disfrutes de cosas buenas. ¿Por qué? Porque Él mismo preparó esos regalos para ti y para mí. Dime si tú como padre, cuando vas a darles regalos a tus hijos, por ejemplo ahora Navidad que está ya acercándose, el anhelo tuyo, ¿verdad?, es comprarle ese juguete que tanto quiere tu hijo, y lo envuelves y estás muy contento, y finalmente ahí lo pones, y cuando tu hijo se levanta, lo ve, dice: ok, papá, y se va.
¿Te sentirías tú contento y decir, oye, pues qué pasa? Pero ¿qué sucede cuando tu hijo va y lo abre con entusiasmo y de repente ves su rostro que se emociona y grita? Y nos trae gozo cuando vemos que nuestros hijos son felices con los regalos que les damos. Dios es igual. Dios nos da regalos y Él está detrás de todos esos regalos, detrás del nacimiento de tus bebés, detrás de tu matrimonio, detrás de todas las cosas buenas. Pero también detrás de todas las cosas malas que nos traen alegría momentánea, también está Dios. Dios está detrás de todas las cosas malas que nos traen felicidad momentánea para alertarnos del peligro, para decirnos, no te quedes ahí. ¿Por qué? Porque vas a sufrir. Detrás de las cosas buenas y detrás de las cosas malas que le dan al ser humano felicidad, vemos la mano de Dios para bendecirnos o para protegernos. Acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Pon mucha atención porque es el tiempo de Jesús. Esto es palabra de Jesús y escucha lo que dice nuestro Señor. Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no están con Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. El ser humano, cristiano y no cristiano, se pueden afanar por cosas que creen que son lo que realmente va a llenar su vida, que les van a dar gozo y realización. Pero Dios nos revela que mientras sí podemos encontrar gozo, alegría, satisfacción en las relaciones y en las cosas como las que se mencionaron, en verdad, el fin último de nuestro gozo pleno y eterno es Dios. Nuestro Dios trinitario, Padre, Cristo y Espíritu Santo. Repito, sí, tú y yo podemos encontrar bendición y gozo detrás de relaciones y cosas, pero el último gozo pleno y eterno es Dios. Entonces yo te invito a que reflexionemos y nos demos cuenta que tenemos que acomodar nuestras prioridades, que tenemos que ajustar nuestros sueños, nuestros ideales y nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque si tenemos la meta equivocada, nos vamos a equivocar, nos vamos a extraviar. Proverbios 14:12, pon atención a lo que nos dice, lo hemos repetido varias veces. Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre y a la mujer le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y estas son palabras de Dios. Y Él lo conoce todo, y Él lo sabe todo, y Él nos está dando la respuesta y nos dice, cuidado. Si tus metas están equivocadas, si tus sueños son los incorrectos, lo único que vas a encontrar al final es un camino de decepción, de frustración y hasta de muerte. Así que les aconsejo que vayamos a estudiar cuál es entonces la meta última de todo hijo y de toda hija de Dios. ¿No creen que es importante? ¿Cuál es la meta última de todo hijo y de toda hija de Dios? La meta que tú y yo debemos conocer, establecer y asegurarnos de encauzarnos en ella, pon atención, no es que pasemos de la semilla a simplemente aparecer en un frutero como una fruta muy bonita, muy rica, muy atractiva. Esa no es la meta.
Y tenemos entonces que aclarar esto. ¿Por qué? Porque si es cierto de la semilla, podemos comprender claramente que su meta última es llegar a ser una fruta rica, bonita, atractiva. En el cristiano, esa no es nuestra meta. Así que vamos rápidamente a Génesis capítulo 1. Vamos al primer libro de la Biblia. Dios no dilata en darnos rápidamente cuál es la meta principal de todo hombre y de toda mujer. Génesis capítulo 1, vamos a leer los versículos 27, 29 y 31. ¿Me ayudan a leer el 27? Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y vamos ahora al 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Lo que acabamos de leer de manera general en el cristianismo lo conocemos como el pináculo, como el clímax de la creación de Dios, como el punto más elevado y sublime de la creación de Dios al crear al hombre y a la mujer, y es el día sexto. El día sexto, la creación del hombre y la mujer. Y sí, un hombre y una mujer que no habían pecado. ¿Sí lo podemos entender? Esta primera creación de Dios, que fue creada en el día sexto, no había pecado. La Biblia nos dice que hubo un periodo de tiempo que no especifica cuánto duró, en donde este hombre y esta mujer no pecaron. Y por lo tanto tenían una relación limpia, pura, transparente con Dios. No había pecado. Y estaban en un lugar en el que lo conocemos como el paraíso. Y qué mejor manera de definir el paraíso que como el lugar en donde todos nuestros sueños se cumplen. ¿Será eso el paraíso? Un lugar en donde todos nuestros sueños se pueden cumplir. Pero en este momento específico de la creación, en Adán y Eva, realmente creo que ni siquiera era necesario que soñaran, porque todo estaba accesible. Y lo más importante, una relación directa con su creador, con Dios. Y nos dice que todo esto que fue creado en el día sexto estaba incompleto. Pon atención, todo esto que fue creado en el día sexto estaba incompleto. ¿Por qué? Porque la creación de Dios no termina en el día sexto. La creación de Dios terminó en el día séptimo. ¿Y qué fue lo que pasó en el día séptimo? Acompáñame, Génesis 2, pero ahora versículo del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Génesis 2. Versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: ¿qué fue lo que pasó en el día séptimo? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuándo nos dice la Biblia que Dios terminó su obra de creación? En el día séptimo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el día séptimo? Reposó, descansó. Y ahí es donde está nuestro problema, que rápidamente relacionamos el día séptimo con descansar. Dios descansó. ¿Y por qué digo que ahí está parte de nuestro problema? Porque en primera instancia no le hemos dado la importancia debida al día séptimo. ¿Sabes por qué? Porque no se nos hace interesante.
Porque a pesar de que nadie de nosotros nos caería mal un descanso, nuestra atención, nuestra prioridad sigue estando en el sexto día. Porque en el sexto día es en donde recibieron esta orden de reproducirse. Y dime si esta idea de la reproducción y todo lo que gira alrededor de la reproducción no es algo que a lo largo de la historia el ser humano ha invertido mucho tiempo en la sexualidad. El día sexto es en donde hay recreación, es en donde hay trabajo, es en donde hay que ir a pescar, a ir a cazar, es en donde se cierra una negociación muy importante, es en donde hay una reunión familiar, es en donde salimos a divertirnos, es en el día de campo, es en el ir al cine, es en el ir al partido del deporte que más nos gusta, es el terminar una carrera, es el de ensayar un canto que vas a venir a interpretar a la iglesia, es de preparar un mensaje para la iglesia, es el día sexto en donde celebramos cumpleaños, fiestas, es en donde se da el noviazgo, bodas, nacimientos, es en donde crías a tus hijos, es en donde estás sacando adelante tu matrimonio. Y sí, a pesar de mucho que esto que he mencionado y más se ve interrumpido por problemas, rompimientos, divorcios, pleitos, etcétera, realmente es en el día séptimo que no le hemos puesto atención por estar tan ocupados en lo que podemos denominar el día sexto. Y el día séptimo lo hemos terminado viendo como ese día que sí, muchos de nosotros anhelamos. ¿Por qué? Porque es el día en el que voy a descansar. ¿Descansar para qué? Para volver a cobrar fuerzas para iniciar una vez más. Y otra vez caemos en este trajín. Y la verdad, les soy honesto, yo como padre y en la particularidad en la que me encuentro con mis hijos chiquitos, vaya que anhelamos descanso. Vaya que anhelamos un momentito para poder ahí bajar, como dicen, el pico, aunque sea unos segunditos, porque es pesado, la verdad. Y yo sé que tú pasaste por ahí, o a lo mejor estás en esos momentos en los que te das cuenta que estamos agotados, estamos cansados. Y sí, anhelamos el séptimo día, ¿verdad?, para descansar. Pero realmente esa no es la importancia del día séptimo. Entonces, en primer lugar, no le hemos dado la importancia al día séptimo. Y en segundo lugar, hemos descuidado lo que en verdad es importante del día séptimo. Hemos descuidado lo que en verdad es importante del día séptimo, porque lo verdaderamente importante del día séptimo no es el descanso, sino lo siguiente. Ayúdame a leer Génesis 2:3. ¿Qué es lo verdaderamente importante del día séptimo? Dice la palabra: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El énfasis y lo importante del día séptimo es que Dios lo bendijo y lo santificó. Ve a tu Biblia y vuélvelo a leer, por favor, en silencio. ¿Qué es lo verdaderamente importante del día séptimo? Que Dios lo bendijo y lo santificó. Y yo les pregunto, ¿en dónde está la verdadera y completa bendición de Dios? ¿En el día sexto o en el día séptimo? En el día séptimo. Entendamos eso, la verdadera y completa bendición de Dios no está en el día sexto, está en el día séptimo. Pero ¿qué significa esto? Vamos a traducirlo. Lo que significa es que mientras que sí hemos experimentado de Dios su bendición en el día sexto, sí, hemos experimentado la bendición de Dios en el día sexto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios que hace salir su sol y que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos.
Sí, Dios nos ha bendecido en el día sexto, pero esta bendición no es la bendición última y no es la bendición completa. Pon atención a lo siguiente: el número 7 en la Biblia representa el número de Dios y representa la obra perfecta y completa de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué bendición quieres de Dios? ¿La sexta o la del séptimo? La del séptimo. Mira, el número 6 representa el número del hombre y es incompleto. El día sexto es incompleto y tú y yo vivimos en lo que representa el día sexto. Es el día en donde, sí, Dios, por su gracia con la que nos ama, nos ha salvado, dándonos la esperanza de algún día poder ver la obra completa y restaurada de Dios en lo que hoy simbólicamente podemos ver como el día séptimo. Acompáñame a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3 del 13 al 14. Sí, Dios nos ha dado bendición en el día sexto, pero nos ha dado la capacidad por su gracia con la que nos salvó de poder ver que la bendición última y que el poder ver la obra completa y restaurada de Dios está en el día séptimo. Filipenses 3 del 13 al 14 nos dice: hermanos, es Pablo hablando, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo nos dice: mira, iglesia, sí, estamos viviendo en el día sexto, estamos viviendo en el día en donde hay aflicción, frustración, en donde nuestros planes no se cumplen. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, en una naturaleza caída, y Pablo está diciendo: todavía no lo logro, pero una cosa hago, volteo atrás y todo eso que ha traído frustración y aflicción en mi vida lo dejo en el pasado. Y es en donde muchos cristianos y cristianas se quedan atorados. ¿Por qué? Porque siguen extrañando lo que el mundo les dio, siguen anhelando la relación en la que fracasaron, siguen viendo hacia atrás y lloran cuando ven momentos en donde sufrieron en el pasado. Y eso nos mantiene estáticos, nos mantiene únicamente anhelando soñar, ilusionándonos con cosas que quisiéramos que llegaran a nuestra vida, pero no hemos despertado, porque el despertar es, como Pablo está diciendo, me olvido de lo que está atrás y veo hacia enfrente y prosigo a la meta, que es el día séptimo. El día en donde todas las cosas van a ser restauradas. El día en donde Dios va a venir y va a enjugar cada lágrima que lloraste en el día sexto. En donde te va a restituir, en donde nos dice que nos va a dar un cuerpo glorificado. Este cuerpo que se cansa, se enferma y que tantos achaques tiene, va a ser transformado, pero en el día séptimo. Pero con todo esto que les he dicho, aún todavía no es lo más importante del día séptimo. Abre tu entendimiento, abre tu espíritu, porque vamos a leer lo más importante del día séptimo. Génesis 2:3, una vez más, ayúdenme a leer la primera parte con voz fuerte. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Pon atención, por favor, prepárate para recibir esto de Dios. Lo más importante del día séptimo no es el descanso, no es que Dios nos da la bendición completa, es que Dios lo santificó.
Eso es lo más importante y no le hemos puesto atención. Lo hemos leído y lo hemos brincado porque vemos una simple palabra: Dios santificó el día séptimo, y no le damos importancia. Pero esto es lo más importante, porque ahora yo les pido que me ayuden a responder la siguiente pregunta: si Dios santificó el día séptimo, ¿quiénes son los que van a poder vivir y pasar al día séptimo? Y antes de que respondas, acompáñame por favor a este pasaje que en un inicio lo leímos, Gálatas 5, 19 al 21. Acompáñame a este pasaje, Gálatas 5, 19 al 21. La pregunta fue: si Dios santificó el día séptimo, ¿quiénes son los que van a poder vivir y pasar al día séptimo? Y yo les pedí que antes de responder, leamos lo siguiente. Gálatas 5, 19 en adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no entrarán al día de reposo, no entrarán al día séptimo. Y entonces ahora sí te vuelvo a hacer la pregunta: ¿quiénes son los que van a poder vivir y pasar al día séptimo? Aquellos que han permitido ser santificados por Dios. Aquellos que han decidido y que con su vida le han permitido a Dios santificarlos. Y digo que le han permitido a Dios porque mira, la santificación no depende de ti o de mí. La santificación no depende de que tú hayas tenido una discusión con tu esposo, con tu esposa, y de repente en la noche estás reflexionando y en tu reflexión dices: ay, creo que la traté muy mal, lo traté muy mal, dije cosas muy feas, híjole, qué feo la verdad. No, yo voy a tomar la decisión de mañana comenzar una nueva vida, voy a ir con él, con ella, le voy a pedir perdón, vamos a tomarnos de la mano, borrón y cuenta nueva, y vamos a iniciar. No depende de ti. Y las veces que tú lo has intentado en tus fuerzas, no lo hemos logrado y no hemos alcanzado la meta final. ¿Por qué? Porque es Dios el que pone en el hombre y en la mujer, en el hijo y en la hija de Dios, que están dispuestos, esta capacidad de ser santificados. No depende de ti, depende de que si tú estás accesible a Dios, Dios es el que pone en ti el querer como el hacer. Y muchos pensamos que no, y quiero hacer por favor esta pausa porque he escuchado en este periodo en el que estamos preparando los bautizos comentarios como que es que no me siento preparado, no me siento preparada, es que tengo que arreglar primero unas cosas y entonces tomo esta decisión. No depende de ti, y si piensas que depende de ti, te vas a aventar 1, 2, 3, 4, 5 más años hasta que te realices que depende de Dios. Dios es el que me santifica. Yo lo único que tengo que hacer es dar un paso de obediencia. Pero es que no me siento capaz. Claro, porque somos impotentes, porque el enemigo nos está ahí estorbando de dar este paso tan importante en la vida de todo hijo y de toda hija de Dios. Depende de que tú simplemente estés accesible a Dios y le digas: Dios, aquí estoy, soy un barro en tus manos, moldéame, fórmame como tú quieres, y que seamos obedientes. Entonces, damas y caballeros, hermanas y hermanos en Cristo, estamos delante de la última meta de todo hijo y de toda hija de Dios: nuestra santificación.
Si la meta de una semilla es llegar al frutero, la meta de un cristiano que ha recibido la semilla de Dios de la salvación es llegar a esta santificación. Esa es la meta. La meta no es que llegues a tener más dinero, una mejor relación en tu matrimonio, mejor relación con tus hijos. Todo eso lo puedes tener, pero la meta última es nuestra santificación. Porque es lo único que nos va a garantizar y asegurar que vamos a entrar al día séptimo. Acompáñame a Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22 nos dice la siguiente palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hace 2 domingos estudiamos que el primer fruto que todos debemos de participar es el arrepentimiento. Y ahora nos estamos dando cuenta que el último fruto es la santificación. Y aquí tenemos un problema. Y el problema es que al hombre y a la mujer en general les es más atractivo el día sexto que el día séptimo. Pero lo más trágico no es esto. Lo más trágico es que inclusive para el hijo y para la hija de Dios les puede también ser más atractivo el día sexto que el día séptimo. Y aquí tenemos un serio problema. Porque vamos a estar envueltos en todas las actividades que giran alrededor del día sexto y que ya vimos algunas de las que nos llaman la atención. Y que no dudo que sean algunas de las que te tienen a ti dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque son anhelos, son apetitos, son sueños, son ilusiones que tú quieres, anhelas llegar a alcanzar. Y cuando hablamos del día séptimo, dices: no es importante, es el día séptimo. Pues, ¿qué es eso de la santificación? Pues es lo más importante. Y es en donde inclusive la iglesia no ha puesto atención y no se ha dado cuenta que el fin último es nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación, simplificándola, es que tu anhelo y tu deseo primordial al levantarte cada mañana sea: Dios, hoy quiero parecerme más a ti. Hoy quiero pensar, hablar, actuar como tú lo haces. Ya no quiero seguir viviendo en el día sexto. Quiero pasar a este día en donde está la bendición completa y en donde está la santificación que tú me das. Dios, ayúdame en este día a vivir como debo de vivir en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la iglesia. Ayúdame, por favor, Señor, a ser no otra cosa más que un reflejo de tu gloria. Y un espejo que está manchado por todas las cosas del día sexto refleja a medias la gloria de Dios. La santificación es tu deseo de limpiarte y de pedirle a Dios cada día: ayúdame, ayúdame, clama a mí y yo te responderé. Nuestra meta es la santificación. La meta última del proceso de la semilla al frutero en el hijo y en la hija de Dios es la santificación. Y créeme que Dios lo está haciendo en tu vida y en la mía. Y como lo estudiamos el domingo pasado, que es una de las cosas que Dios está haciendo en tu vida y en la mía para asegurarnos que estamos siendo santificados. ¿Lo recuerdan? Que es una de las cosas que Dios permite en tu vida para que nos vayamos santificando. Los problemas, las situaciones difíciles. Y ahí es donde no nos gusta. Y decimos: espérate. O sea, yo entiendo el mensaje que me están transmitiendo, me agrada, creo que tiene sentido, pero ¿cómo que los problemas? Sí. Porque si el cristiano y la cristiana no experimentáramos problemas, seríamos arrogantes.
Caeríamos como los fariseos en el tiempo de Jesús, que su arrogancia espiritual los hacía creer que ya estaban completos, que ya eran una muestra clara de lo que es la santidad, cuando les faltaba tanto por recorrer. Pero el problema, sí, viene y ¿cómo lo resuelvo? ¿Y cómo le respondo? Y hasta el estómago nos duele, ¿verdad? Porque quisiéramos tener una vida más tranquila. Pero esos problemas para el hijo y para la hija de Dios nos hacen voltear arriba y decir: Dios, me tomo de ti porque sin ti no puedo. Y de pronto nos damos cuenta que hay una transformación en nuestro ser, en la manera en la que veíamos las cosas. Porque cuando antes juzgábamos, criticábamos, odiábamos, envidiábamos, ahora el problema, tomado de la mano de Dios, nos lleva a perdonar, a amar, a servir. Y es precisamente lo que Jesús vino a hacer cuando estuvo aquí en la tierra, porque Él era una viva muestra de Dios. Entonces déjenme cerrar el mensaje recapitulando, por favor. Dijimos que nosotros nos frustramos porque nuestros sueños no se realizan. Establecimos que para que un sueño se llegue a realizar, lo primero que tenemos que hacer es despertar. Pero al despertar, lo primero que tenemos que hacer es poner a Dios en primer lugar. Es deleitarnos en Él, es en buscar su reino y su justicia antes que todas las cosas. Pero el tercer paso, después de despertar y después de poner a Dios en primer lugar, el tercer paso es que para que nuestros sueños se puedan hacer realidad, para que la semilla llegue al frutero, para que el cristiano llegue a ser santificado, tenemos que trabajar. Tenemos que poner manos a la obra, tenemos que estar en acción. El cristianismo no es una religión contemplativa en donde buscamos a Dios a través de un mantra en donde estamos y esperamos que Dios venga y nos transforme y somos nuevas personas. El cristianismo no es contemplativo, el cristianismo es acción. El cristianismo es que si Dios te habló hoy, ponlo en práctica. Porque si no lo pones en práctica, si tú sales de aquí, como pasó domingos atrás, personas que salieron convencidas de lo que tenían que hacer, y al poquito tiempo, no, yo creo que no. ¿Por qué? Porque el enemigo está allá afuera robando lo que Dios te está sembrando en tu corazón aquí. Cristianismo es emocionante, el cristianismo es acción, el cristianismo es estar constantemente, ¿verdad?, a la defensiva, a la ofensiva, orando, clamando a Dios por dónde va a llegar el dardo, por dónde me va a pegar el enemigo, no nada más a mí, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y nos la pasamos dormidos, nos la pasamos en el Facebook, nos la pasamos viendo American Idol o todos estos programas. Por favor, despertemos. ¿Por qué? Porque el cristianismo es acción. Tú no te pones a trabajar, tú bajas la guardia un día y al día siguiente el problema va a incrementar, y tú bajas la guardia una semana y al mes siguiente los problemas van a ser más fuertes, y tú bajas la guardia 3 meses y te vas con la corriente del mundo y te decimos bye bye, allá va. Porque eso es lo que está pasando. El Señor dice: muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque ellos son los que escogen. Ahora, lo que vamos a tratar de responder es cómo logramos llegar a esta meta última de la santificación. Y eso es lo que vamos a estudiar el domingo entrante. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es que pasamos de una semilla al siguiente paso, que es planta, al siguiente paso, que es un árbol joven, al siguiente paso, que es un árbol maduro, y finalmente el frutero? ¿Cómo llegamos a esa santificación? Es lo que vamos a estudiar el domingo entrante. Y para terminar, te pido que nos pongamos de pie y volvamos una vez más a Gálatas capítulo 5, pero ahora el versículo 22 al 25. Porque el dar fruto no es el fin, como lo vamos a estudiar. El dar este fruto que vamos a leer es el medio para llevarnos al fin, que es nuestra santificación. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estos frutos que hemos leído no es el fin. Estos frutos, conforme vayan apareciendo en tu vida, van a ir permitiendo que nos acerquemos cada vez más al fin verdadero, que es nuestra santificación. Oremos. Padre, Cristo, Espíritu Santo, para cerrar este mensaje tenemos que hacerlo de una manera en la que yo los invito a que recapaciten y que se den cuenta si no es la respuesta inmediata después de haber escuchado la palabra de Dios. Dios, gracias. Gracias porque abres mis ojos. Gracias porque me sacas de la ignorancia y me llevas a la verdad. Y tu palabra dice que la verdad es la que nos hace libres. Gracias, Dios, porque comienzo a entender mi vida y veo mis prioridades y veo las actividades que tengo y me doy cuenta que la mayoría giran alrededor del sexto día y de todo el problema que genera el vivir en un mundo caído, en donde el pecado sigue haciendo de las suyas. Y me has hecho entender que hay una mejor vida, que puedo, mi Dios, levantarme, limpiarme el polvo de la caída, tomarme de tu mano, Señor, y pasar por este peregrinaje. Estamos de paso por esta tierra. El día sexto se está acabando. Viene lo que es eterno. Viene, Señor, lo que es incorruptible. Viene la bendición completa. Viene el poder ver tu rostro a cara y poder vernos tal y como tú nos formaste. Viene el momento en el que la muerte va a ser derrotada y el pecado va a ser derrotado. Viene el momento en que el mismo Satanás y sus demonios van a ser arrojados al pozo de fuego. Y viene el día glorioso, Señor, en el que vamos a poder vivir en el reposo del día séptimo. Y lo siguiente que tiene que salir de nuestra boca después de darte gracias es: perdónanos, mi Dios. Y yo te invito, hermano, hermana, si ese es tu caso, pídele perdón a Dios. Dile: perdóname, Dios. Perdóname porque sigo yo con mi vida, con mis actos, pensamientos, palabras, etcétera, dando más evidencia de estar viviendo, anhelando lo del día sexto que lo que tú me ofreces en el día séptimo. Y hagamos el compromiso de venir el domingo entrante, de estar atentos a este proceso que vamos a ir estudiando, de cómo pasamos de un cristiano recién nacido a un cristiano maduro que se está santificando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un día orando le dije a mi Señor: haz como tú quieras.
¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que ya no podemos más. Pero hay que entender que Dios nos está moldeando, nos está purificando, nos está transformando en un nuevo ser, en un ser digno de vivir el séptimo día. Hijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar.